Bueno, entonces ya inició la grabación. Entonces, bueno, recuerden que programa el parcial, cuarto parcial para el 17 de julio. Listo. Entonces, continuando pues con la parte de pruebas de hipótesis, estamos hablando de pruebas de hipótesis, prueba de hipótesis o contrastes de hipótesis. Hoy vamos a hacer unos ejemplos para comparar poblaciones, ¿sí? Entonces, comparación de poblaciones. Comparación de dos poblaciones. Dos poblaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar aquí un primer caso. Entonces, vamos a decir sea x1 hasta xn1, ¿sí? Y y1 hasta yn2, valores observados de muestras aleatorias independientes de poblaciones, estos x1 hasta xn de una población normal de media μ1 y varianza sigma 1 cuadrado, y esto y1 hasta yn2 de una normal de media μ2 y varianza sigma 2 al cuadrado, ¿ok? Respectivamente. Listo. Entonces, vamos a considerar acá dos posibles pruebas, ¿no? Vamos a decir, supongamos que lo que nos interesa es comparar las varianzas de las poblaciones. Entonces uno podría tener dos casos, ¿sí? Hipótesis nula, otra alternativa. Entonces podríamos decir, bueno, las pueden ser iguales, la varianza de la población 2 puede ser igual a la varianza de la población 1, ¿sí? Ok, bueno, pongamos la nota versus decir, no, yo creo que la varianza de la población 1 es mayor que la varianza de la población 2, ¿sí? Entonces podemos tener este caso, que usted puede estar sospechando que la varianza 1 es mayor que la otra, ¿ok? O podría tener el caso en que simplemente, o sea, no sabe cuál es mayor, pero cree que son diferentes, entonces que tengan la hipótesis de que sean iguales, ¿cierto? Que sean iguales versus la hipótesis de que sean diferente. Entonces son dos pruebas de hipótesis que podríamos plantear con respecto a la varianza de las dos poblaciones, que una sea mayor que la otra o que simplemente sean distintas, ¿cierto? Entonces para este caso, miren, ya conocemos pues cómo es la metodología para contrastar las pruebas de hipótesis. Entonces recuerden que construíamos un estadístico de prueba, que se los voy a dar, pero vamos a hacer el análisis por qué, ¿cierto? Entonces el estadístico de prueba, voy a considerar F0, ¿sí? Para la muestra observada cojo la varianza de las observaciones de la población 1 sobre la varianza muestral de las observaciones de la población 2, ¿sí? Entonces aquí va a poner, inclusive aquí recordando algo, ¿no? Bajo H0, si la hipótesis nula es verdad, ¿cierto? Si esa hipótesis nula es verdad, mire que eso es, en ambos casos es la misma hipótesis nula, ¿cierto? La hipótesis nula es la misma cosa. Okay, por eso la estoy haciendo de manera conjunta las dos pruebas de hipótesis bajo H0. Nosotros sabemos que es estadístico F0, ¿sí? F0, que sería pues la variable, esto tiene distribución F, con grados de libertad N1 menos 1 y N2 menos 1, ¿sí? De hecho, esto lo hicieron ustedes en el parcial, ¿ok? Miren que aquí en realidad es S1 sobre S2 y pues esto estará multiplicado por sigma 2 al cuadrado sobre sigma 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí?
Listo, pero recuerden que si la hipótesis nula es verdad, por eso digo bajo H0, este valorcito que nosotros tenemos acá, poner aquí, esto que nosotros tenemos acá, no, me faltó un cuadrado. Esto que tenemos acá, si la hipótesis nula es verdad, esto es 1, ¿no? Porque la varianza de la población 1 es igual a la varianza de la población 2, o sea que estos igual se cancelarían, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que este estadístico completo, ¿cierto? Esto sí tiene distribución F con grados de libertad N1 menos 1 y N2 menos 1, ¿sí? Listo. Entonces por eso consideramos este estadístico de prueba. Listo. Miren que bajo H0, entonces miren, vamos a hacer, digamos, aquí con azulito, que es como los recorderis teóricos que hacemos acá. Vamos a hacer aquí este. Ok. Ok, entonces miren que la distribución F es una cosa más o menos así. ¿Sí? Ok. Entonces, claro, si H0 es verdad, este valor viene de esta distribución, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo vamos a rechazar H0? ¿Cuándo vamos a rechazar H0? Y vamos a concluir H1. ¿Listo? Entonces miren una cosa. Aquí para la prueba 1. Para la prueba 1. Listo. O sea, para esta prueba 1 que tenemos acá. Ok. Si H1 fuera verdad, o sea, ¿qué favorece H1? ¿Qué favorece la hipótesis alternativa? Me están diciendo, la hipótesis alternativa es que la varianza de la población 1 es más grande que la varianza de la población 2. Listo. O sea que si esto fuera verdad, si la hipótesis alternativa fuera verdad, esto que yo tengo acá debe ser grande. Voy a poner aquí. Si la hipótesis alternativa fuera cierta, ok, esperamos, si esto fuera cierto, esperamos que S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado fuera grande. Listo. Este grande pues obviamente es subjetivo, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué? Porque la varianza de la población 1 es más grande que la población 2, entonces la varianza muestral yo espero que sea más grande que esta, o sea que este cociente debería ser grande. Ahora, bajo H0, bajo la hipótesis nula, esta cosa debería tener distribución F, o sea, debería tener estos valores. Listo. O sea que yo voy a rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces voy a rechazar la hipótesis nula si esos valores dan muy grandes, entonces voy a poner aquí, digamos, alguna región de rechazo. Poner acá, no, de aquí en adelante yo rechazo, ¿sí? Esta que sea mi región de rechazo. Ahora yo le pongo a esto un nivel de significancia fijado, entonces le ponemos un nivel de significancia alfa. Listo. Ok, ojo pues que esto es para la prueba de hipótesis 1, ¿no? Para la prueba de hipótesis 1 es, si la hipótesis alternativa fuera cierta, esperamos que esto fuera grande. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la regla de decisión? Bueno, este era como el pastelito acá para que me entendieran las reglas de decisión que voy a colocar aquí. Entonces, regla de decisión. Regla de decisión. Entonces, rechazo H0, en el caso 1, ¿cierto? Rechazo H0 a un nivel de significancia alfa. Significancia alfa. Si este estadístico de prueba que yo encontré F0 fuera más grande, entonces miren qué valorcito hay aquí. Si esta es la distribución F, este es el percentil 1 menos alfa. ¿Ok? Si esto fuera más grande que el percentil 1 menos alfa, aquí podemos especificar pues de la distribución F con grados de libertad N1, N2 menos 1. ¿Sí? Si fuera más grande que este percentil. Listo. Ojo pues esto para la prueba 1.
para la prueba 1. Estaba asociando, ¿sí? Para la prueba 1. Listo. Y para la prueba 2, ¿sí? Para la prueba 2, en el caso 2, ¿sí? La prueba 2, esta prueba de que sean iguales contra que sean distintas, pues recuerden que ahí es una prueba de dos colas, que fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces aquí voy a rechazar H0, rechazo H0 a un nivel de significancia alfa. Sí que. Entonces, en el caso 2, por aquí hacer el pastelito pequeñito, ¿cierto? Vamos a hacer bien pequeñito acá. La distribución F, ¿sí? Entonces uno coge, ya como es a dos colas, entonces coge la cola de acá, cuando es distinto es dos colas, entonces aquí este es el F de alfa medios. Por acá cogemos, aquí también me queda alfa medios y alfa medios. Las regiones de rechazo sí queda en la región naranjada, ¿cierto? Entonces, si F0, si mi valor F0 es más pequeñito que F de alfa medios, o mi F0 es más grande que F de 1 menos alfa medios, ¿sí? Esa es la regla de decisión en ese caso. Listo. Ok. Ojo pues, para la hipótesis 1, que era que sean iguales las varianzas contra la que la población 1 sea más grande que la población 2, las varianzas. Entonces esta es la regla de decisión. Y para la hipótesis 2, que es esta que tenemos acá arriba, que sean iguales contra que sean distintas, la regla de decisión es esta que tenemos acá. Listo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas? No hay. Yo, como no tengo sino una sola pantalla hoy, me toca estar pendiente del chat. Listo. Ok. Bueno. Entonces, para no hacer esto aquí tan denso, pues como en la parte teórica, vamos a hacer un ejemplo sencillo, de esos que hacía uno por allá en los cursos de estadística básica, pero dado que hay algunos estudiantes de acá del curso que no vieron esos cursos, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar esto. Ok, entonces voy a escribir el siguiente ejercicio. Un distribuidor de tornillos desea establecer con una confianza, aquí, con una confianza de 0.95 o 95%, la misma cosa, ¿cierto? La varianza del diámetro de los tornillos producidos por las empresas A y B, empresas A y B, es diferente. Listo. Si esas varianzas de los diámetros de los tornillos de la empresa A y la varianza de los tornillos de la empresa B son distintas. Ok. Bueno, entonces voy a poner acá el distribuidor observa una varianza muestral, para identificarla vamos a ponerla así, la varianza de la empresa A, ¿sí? De 1,05 en una muestra de 13 tornillos, de la empresa A.
de la empresa A. Ok. Y una varianza muestral de la empresa B de 0,85 en una muestra de 10 tornillos. 10 tornillos de la empresa B. Listo. Ok. Entonces, ¿quieres saber si las varianzas son iguales? O sea, quiere saber, desea establecer si la varianza del diámetro de los tornillos producidos por las empresas A y B es diferente. Eso es lo que él desea establecer. Entonces, aquí, para responder a esa pregunta, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la prueba de hipótesis que uno tiene que colocar? Entonces, lo que uno desea, lo que uno quiere saber, lo que uno quiere afirmar, ¿cierto? Entonces, si la varianza del diámetro es diferente, entonces lo que él quiere saber es si la varianza de la empresa A es diferente a la varianza de la empresa B. Entonces, ¿cómo contrasta esto? Lo contrasta contra que sean iguales. ¿Sí? Listo. Y listo. Ok. Entonces, para contrastar esto, entonces, veamos acá. Entonces, esta es la prueba de hipótesis. Esta. Y el estadístico de prueba, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, estadístico de prueba. Vamos a ver cuánto nos da de acuerdo a los datos. Recuerde que el estadístico de prueba lo llamamos F0, ¿sí? Que era la varianza de la empresa A sobre la varianza de la empresa B, ¿sí? Que en este caso nos está dando 1.05 sobre la varianza de la empresa B, que es 0.85. Y si ustedes hacen esa cuenta, eso da 1,235. Listo. Ese es el estadístico. Eso fue lo que nos dio el estadístico de prueba para esos valores de esas muestras. Listo. Ok. Ahora calculemos los percentiles con los que comparamos, ¿no? Entonces, los percentiles con los que tenemos que comparar. Miren, ¿quiénes son los percentiles? Vea. Recuerda que estamos en la prueba hipótesis 2. Listo. Iguales contra diferentes. ¿Sí? El estadístico de prueba era la varianza de la población 1 sobre la varianza de la población 2. Y teníamos que rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto? Si esto pasaba, entonces me toca calcular el estadístico, el percentil de la distribución F, ¿cierto? El de la cola izquierda y el de la cola derecha. Entonces, como nos están diciendo que a una confianza del 95%, entonces me toca calcular, vamos a ponerlo aquí, F de alfa medios, recuerden con N1 menos 1 grado de libertad y N2 menos 1 grado de libertad. Listo, aquí es importante los datos que nos están dando. O sea, alfa, nos dije, alfa, como era una confianza del 95%, entonces alfa es 0.05, a un nivel de significancia el 0.05. Nos dijeron que los tornillos de la empresa A, ¿cuántos eran? 13 tornillos de la empresa A y 10 tornillos de la empresa B. Entonces, N1 es 13 y N2 es 10, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta estos valores, ya que estoy calculando el percentil F de 0,025 con grados de libertad 12. Eh, espera un momento acá.
La prueba era N1 menos 1, N2 menos 1, ¿cierto? Ok. Muy bien. Entonces 12 y 9. Listo. Ok. Y si buscamos en la tabla, creo que esto da 1 sobre 3,44. ¿Sí? 1 sobre 3,44. Ese es el valor de la tabla. Y el otro percentil, f de 1 menos alfa medios, de n1 menos 1, n2 menos 1, lo estoy calculando el percentil 0.975 con grados de libertad 12 y 9 y creo que da 3,87. Esos valores son de la tabla, ya los había calculado. Ok, listo. Entonces, regla de decisión, o mejor dicho, simplemente la decisión, ya la decisión. ¿Qué vamos a hacer? De Profe, acuerdo a ¿qué lo que número es el vemos. de AF alfa medios? 0,025, porque alfa No, es no, el 0.0. resultado. Este, Sí. 1 sobre 3,44. Ah, listo, 1 gracias. sobre 1 dividido 3,44. Listo. Ok. Entonces acá, claro, entonces, ¿qué tengo? Como mi valor F0. Como mi valor F0. Ok, esto, como mi F0 está entre estos valores. ¿Sí? ¿Sí? 1,235 es más grande que 1,344 y es más pequeñito que 3,87. Listo. O sea que, mire que si volvemos al dibujito, pues esto no hay que hacerlo realmente, pero si volvemos al dibujito de la distribución F, por acá estaba mi F de alfa medios, mi F de 1 menos alfa medios, ¿sí? Que recordemos, pues, este es alfa medios, aquí hay alfa medios, pero las regiones estas, y por acá me cayó el F0, ¿sí? Y recuerden que esto que hay acá es región de no rechazo, región de no rechazo, ¿sí? Las regiones de rechazo son estas por acá, esta es la región crítica. Voy a poner aquí con otro color. Si se pone, ¿no? No quiere. Aquí. Esta acá y esta acá es las regiones de rechazo, ¿cierto? Aquí, región crítica, ¿sí? O región de rechazo. Entonces, como me cayó acá, ¿cierto? ¿Yo qué puedo decir? Por lo tanto, ok, por lo tanto, yo puedo decir que no rechazamos a un nivel de significancia del 95%, ¿cierto? A un nivel de significancia. A un nivel de significancia del 0,05, ¿sí? No podemos rechazar H0. No podemos rechazar H0. Ahora, estas conclusiones así son muy escuetas, ¿sí? Lo que uno debería decirlo pues como de manera más bonita, ¿cierto? Pues si uno estuviera presentándole esto a alguien, uno dice, no existe, lo mejor que usted puede decir es no existe evidencia estadísticamente suficiente o estadísticamente suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Para rechazar que las varianzas o para decir que las varianzas no son iguales, ¿sí? Ok, vamos a ponerlo así para decir que las varianzas no son iguales, ¿sí? No existe evidencia estadísticamente suficiente para decir que las varianzas no son iguales, ¿sí?
Si quiere, esto lo podemos complementar, ¿cierto? Uno podría decir con una confianza del 95%. ¿Sí? O sea, no es estadísticamente significativo a una confianza del 95%. ¿Sí? Así es en este tipo de ejercicios. Ejercicios sencillitos, ¿cierto? Pues aquí es obviamente fácil para todos acá a este nivel, que básicamente es, ya nos dijeron cuál era el algoritmo. El algoritmo difícil era deducir esto, ¿cierto? Si esta es la prueba hipótesis, cómo rechazo y cuándo no. Aquí simplemente estamos aplicando el algoritmo, ¿cierto? Simplemente de acuerdo a los datos, me están diciendo, no rechace, ¿cierto? No rechace H0. Listo. Bueno, muy bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo ya donde no comparamos las varianzas, sino donde comparamos las medias de dos poblaciones. Listo, vamos a hacer otro ejemplo acá, para que vean cómo se hacen las construcciones. Entonces, hasta x1, hasta xn1, y y1, yn2. Bueno, entonces, antes de pasar a mire que aquí hicimos un ejemplo, pero recuerden que estábamos suponiendo, en realidad estábamos suponiendo que las poblaciones eran independientes y que venían de poblaciones normales, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer acá. O sea, este ejemplo que hicimos tiene una suposición, ¿no? Que estamos suponiendo que los diámetros de los tornillos provienen de una distribución normal. Eso en ningún momento fue dicho en el ejercicio, pero hay que suponerlo, ¿ok? Para poderlo resolver. Si nosotros no tenemos ese supuesto, no podríamos concluir nada, a no ser de que las muestras fueran demasiado grandes, pues que básicamente se puede aproximar, ¿ok? A una normal. Bueno, entonces vamos a suponer aquí otro caso. Supongamos que tenemos valores observados de muestras aleatorias independientes de una normal con media μ1 y varianza sigma 1 al cuadrado, ¿sí? Y una normal con media μ2 y varianza sigma 2 al cuadrado. Listo. Respectivamente. Listo. Bueno, y aquí vamos a suponer además que las varianzas son iguales. O sea, que la varianza de la población 1 es la misma que la varianza de la población 2. Listo. Mira que aquí estoy haciendo básicamente las mismas consideraciones que hacíamos con los intervalos de confianza. Cuando las varianzas son iguales y conocidas, cuando las varianzas son iguales y desconocidas, cuando son distintas. Ok, habían pues, todos esos casos ahí que consideramos en el intervalo de confianza. La misma construcción hace uno acá, ¿cierto? Entonces digamos que uno esté interesado en medir, o sea, en saber si las medias son distintas. Y yo aquí tengo los estudiantes de estadística y unos estudiantes de matemáticas. Y les va a medir la estatura. Va a suponer que la varianza son iguales o sabemos que la variabilidad de las estaturas entre cada uno de los grupos es igual, ¿sí? Y lo único que quiero comparar es si la estatura media de los estudiantes de estadística es igual a la estatura media de los estudiantes de matemáticas. Ok, eso es, digamos, una comparación que quiero hacer. Entonces uno podría, ¿qué comparaciones podría ser de interés para uno? Bueno, yo podría comparar, digamos, que las medidas sean iguales, ¿sí? O podría estar pensando, no, la media de la población 1 es más grande que la media de la población 2. ¿Sí? Cuando tengo indicios pues, de que unos son más altos que los otros. O podría ser una prueba de hipótesis, esto es una prueba a una cola de un solo lado, o podría ser una prueba de dos lados, cuando yo no tengo información a priori, sino que simplemente me dicen, creemos que son distintas, pues no sabemos cuál es mayor que cuál, creemos que son distintas, ¿cierto? Entonces, para estas pruebas de hipótesis, entonces uno viene y dice, vamos a construir, mire que ¿cómo sería el estadístico de prueba? Vamos a ver qué tanto se acuerdan de lo que vimos en intervalos de confianza. Estadístico de prueba. Vamos a escribirlo acá.
Ahí evalúan ustedes. Entonces va el estadístico que va a construir acá. Ustedes me dicen si se acuerdan, si les parece algo familiar o no. X barra menos Y barra dividido. Poner aquí SP. Ahorita les digo quién es SP, que es la varianza ponderada. En este caso, desviación ponderada. 1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Sí? Listo. Donde este P, recuerden que era menos 1 por la varianza de la población 1 más N2 menos 1 por la varianza de la población 2 sobre N1 más N2 menos 2. ¿Sí? Ok, este es el estadístico de prueba. Entonces, solo por recordar, aunque esto lo vimos cuando definimos los intervalos de confianza. Mira que aquí es como, aquí, miren este estadístico, esto es como si yo le estuviera restando mi 1 menos mi 2, ¿cierto? Pero porque esto sería, si son iguales, bajo la hipótesis nula, esto sería 0, ¿no? Esto sería 0. Entonces, bajo H0, si recuerdan, este estadístico, lo voy a poner aquí ya en letras mayúscula, T0, bajo H0, el estadístico T0 tiene distribución. ¿Se acuerda cuál es la distribución de este estadístico? ¿Nadie se acuerda? Bueno, si voltean un par de hojas en el cuaderno, recuerde que esto era la distribución T con grados de libertad N1 más N2 menos 2. Sí, esto ya lo habíamos hecho por allá cuando vimos este estadístico lo analizamos cuando hicimos los intervalos de confianza. Ok, entonces como puse bajo H0, realmente pues esto aquí no va, ¿no? Bajo H0 no quiere, no quiere borrar esto. A ver qué pasa. Ahora, sí, esto no. Bajo H0, pues las medias poblacionales sería 0, ¿cierto? Ok, entonces bajo H0 esto tiene distribución N1 más, perdón, distribución T student con grados de libertad N1 más N2 menos 2. Listo. Ok. Ahora vamos a mirar lo de la regla de decisión. Regla de decisión. Ok. Aquí, voy a poner aquí a un nivel de significancia alfa. Entonces, para el caso 1, miren, yo estoy diciendo que la media 1 es más grande que la media μ2. Entonces, miren una cosa, aquí es donde uno analiza, para saber cómo hace la regla de decisión, uno viene y analiza el estadístico que consideró de prueba. Listo. Si la media 1 es más, o sea, vamos a favorecer la prueba hipótesis, ¿sí? Entonces vamos a poner, digamos, el caso extremo. Recuerden el ejemplo, buen tirador versus mal tirador. Listo. Ok, entonces si es mal tirador, en este caso, la μ1 es más grande que μ2. Si es muy malo, esta cantidad que nosotros tenemos acá debería de ser muy grande, porque X barra se asemeja a μ1 y Y barra se asemeja a μ2, pues es próximo, ¿sí? Entonces X barra menos Y barra debería ser una cantidad grande, ¿sí? Si μ1 fuera mayor que μ2, esto debería ser grande. Entonces, ¿cómo voy a poner mi regla de decisión? Miren, por acá en el caso 1, yo tengo aquí una distribución T, pues es la campanita esta, ¿sí? Entonces los valores más probables de mi T0 deberían estar como en el centro. Ahora, si la media 1 fuera más grande que la media 2, sería un caso muy extremo y entonces debería estar pegando como por acá en estos valorcitos, ¿sí? Entonces yo esto le pongo alfa, ¿sí? Para encontrar el error tipo 1 y aquí tendría, este sería el percentil 1 menos alfa.
Ok. Aquí tendría yo, esto acá sería la región de rechazo, y acá en adelante sería el rechazo, y hacia atrás, ¿cierto? Sería de no rechazo. Entonces, en el caso 1, yo voy a rechazar, ¿cierto? Rechazo H0, rechazo H0, si mi estadístico T0 es más grande que el percentil 1 menos alfa de una distribución T con grado de libertad N1 menos más 2 menos 2, más N2 menos N2. Ah, perdón, N1 más N2 menos 2. ¿Listo? Que es en el caso 1. Y en el caso 2, aquí recuerden el caso 2, aquí ya estoy contrastando con que sean iguales versus que sean distintas. Entonces, bajo la hipótesis nula, si son iguales, esto tiene distribución T, o sea que debería de concentrarse en la mitad de la campanita, ¿no? Ok. Si fueran distintas, o sea, si las medias fueran distintas, miren, si la hipótesis nula fuera verdad, x barra menos y barra debería ser casi cero, ¿no? Porque x barra se aproxima a mu1 y y barra se aproxima a mu2. O sea que bajo h0 esto debería ser casi cero, ¿sí? Entonces deberían concentrarse en cero. Si fueran distintas, pues esta diferencia sería grande o pequeña negativa, ¿cierto? Ok, entonces aquí en la campanita, pues entonces vamos a considerar región de rechazo por acá, en valores muy extremos a la derecha o valores muy extremos a la izquierda, ¿sí? Le ponemos a esto para controlar el error tipo 1, alfa medios acá, alfa medios acá. Listo. Entonces aquí yo tengo, este es mi estadístico T de 1 menos alfa medios, ¿sí? Este, perdón, el percentil, y este percentil por la simetría, pues sería el percentil menos T de 1 menos alfa medios, ¿sí? Por la simetría, para ponerlo de una vez así. Ok, esta sería por acá, ¿cierto? Por acá la región crítica, ¿sí? Crítica y región crítica, ¿sí? Y por acá en la mitad sería región de no rechazo. Por aquí no rechazo. Por aquí sí rechazo y rechazo. Listo. Entonces la regla de decisión va a ser A, rechazo H0, o sea, rechazo que las medias son iguales, ¿sí? Y va a concluir que son diferentes si mi estadístico T0 en valor absoluto es más grande que T de 1 menos alfa medios. El percentil T de 1 menos alfa medios de una distribución T con N1 menos, más N2 menos 2 grados de libertad. Listo. Ese es todo el cuento con esto. Ok, mire que, o sea, lo que yo he querido hacer en todo momento es como, es como la forma de razonar y cómo construir las pruebas de hipótesis. Ok, yo no dudo que ustedes sean capaces de hacer pues, ya un ejemplo numérico, ¿sí? Ahora, para los que no están adaptados, con esto vamos a hacer, digamos, un ejemplito, pues, sencillo, ejemplo numérico, donde simplemente vamos a utilizar el resultado que ya encontramos, o sea, usar estas reglas de decisiones que encontramos. Ok, entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. A decir aquí un ejemplo práctico. Dos técnicas de venta son empleadas por dos grupos de vendedores. De vendedores. Listo. Bueno, no tener que escribir mucho, voy a poner acá la técnica A. La implementó un grupo con 12 vendedores, perdón, 12 vendedores. Ok. Y la técnica B la implementó un grupo que tiene 15 vendedores.
Listo. Ok. Vamos a poner acá algo clave. Digamos que uno cree que la técnica B mejora las ventas. Entonces le vamos a poner aquí, se espera que la técnica B produzca mejores resultados. Mejores resultados. Listo. Ok. Bueno, y entonces hicieron el experimento y se obtuvieron los siguientes datos. Se obtuvo los siguientes datos. Aquí para resumir un poquito, no tener que escribir tantos. A ver, ellos los terminan, lo largo son los enunciados. Voy a poner acá, hacer un resumencito, sí, ventas, voy a poner acá la técnica A, la técnica B, ok, y voy a poner acá los datos que se obtuvieron. Voy a poner aquí eh, datos, voy a poner la media, la varianza. Aquí consideraron cuántos vendedores. De la técnica A, 68, dio de media. Técnica B, 76 ventas. La varianza acá fue 50. La varianza acá fue 75. Aquí habían 12 vendedores, 15 vendedores. Listo. Ok. Hagamos este cuadrito completo. Media. Listo. Bueno, ustedes pueden hacerlo mejor. Una tablita que, esta era lo que quería hacer. Una tablita ahí, pero no fui capaz de hacerla bien. Listo. Ok. Ok. Muy bien. Yo una cosa aquí, muchachos. Bueno, entonces, asumiendo que los datos eh, provienen de poblaciones normales, que me toca hacer esta suposición, normales, con igual varianza. Estas suposiciones no son del todo descabelladas, ¿no? O sea, primero, porque muchas veces de estudios previos uno puede ver que la varianza entre ciertos métodos no es distinta, ¿cierto? De estudios métodos, la varianza de ciertos métodos no es distinta, o sea, como con estudios previos. Inclusive puede ser supuestos de la distribución, pues porque, digamos, tradicionalmente se ha visto que se ajustan a distribuciones normales. Entonces no hay como problema con eso. Ok, entonces la pregunta aquí es, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Concluir a un nivel de significancia del 0.05. Listo. Ok, entonces ahí están los datos. Quieren
tienen dos técnicas, se espera que la técnica B produzca mejores resultados, listo, y se obtuvieron esos datos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, alguien que me diga cuál es la prueba hipótesis que debo plantear en esta situación, en este ejercicio, teniendo en cuenta pues toda la información que nos ha dado el ejercicio. ¿Cuál es la hipótesis que debería plantear? Que la media del teorema de la técnica B sea mayor que la de la técnica A. Bueno, entonces, pero eso es lo que yo deseo, ¿cierto? Por esta frasecita aquí clave, ¿no? Se espera que la técnica B produzca mejores resultados. Listo. Se espera. Entonces, eso es lo que creemos que va a pasar. Entonces, lo que uno cree que va a pasar para poderlo concluir, lo tiene que poner en la hipótesis alternativa, o sea, que la media de la técnica B sea mayor que la técnica mayor que la media de la técnica A, ¿cierto? Entonces la hipótesis nula podemos suponer son iguales, ¿sí? Versus a que la media de la técnica B es mayor que la media de la técnica A. Listo. Y listo. Aquí simplemente sería construir pues el estadístico de prueba, en este caso. O sea, es venir aquí, ya tengo la prueba hipótesis, miren, ya tengo la prueba hipótesis que tengo que hacer. De acá para allá es algo sencillo, pues, ¿cierto? Es venir a decir, bueno, estoy en este caso, tengo que construir el T0, hacer esta cuenta, ¿sí? Y rechazar si es mayor que el percentil 1 menos alfa de una distribución T. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos va a dar lo siguiente, ¿ok? Entonces, primero calculemos la tal varianza ponderada esa, ¿ok? Va a ser, recuerden que esto es N1 menos 1 por la varianza, ¿sí? Más N2 menos 1 por la varianza de la otra población sobre N1 más N2 menos 2. Esto da 11. Recuerden que tenemos 12 vendedores del grupo A. La varianza nos dio 50 más 14, pero tenemos 15 vendedores del grupo B por la varianza que es 75 sobre 25, ¿cierto? 12 más 15 menos 2 me da 25. O sea que esto es igual a 64. Listo. Ahora sí calculemos el... Ok. Entonces, de acuerdo o sea, hay que fijarnos como en el orden de las cosas, ¿no? Media B, en este caso sería pues como que en realidad sería como la población 1. Entonces va a tener acá 76, no así, a ver cómo lo pusiera. Poner la media de la población B menos la media de la población A, verlo así, sobre la varianza ponderada, ahí es la raíz pues, ¿cierto? Sobre 1 sobre N1 más 1 sobre N2. O sea que esto me va a dar 76 menos 68. Raíz cuadrada de 64 es 8, que multiplica a 1 sobre 12 individuos, 12 vendedores, aquí eran 15 vendedores. Ok, y esto da 2,56. Listo. Calculamos el percentil. El percentil 0.95. Recuerden que esa era la regla de decisión. 0.95 con ¿cuántos grados de libertad? Eran con 25 grados de libertad. Sí, N1 más N2 menos 2 da 25. Es igual, si lo calculan ahí en la tabla, a 1,70. Listo. 1,70. Por lo tanto, ¿qué pasó? Nosotros vimos que T0
fue más grande que el percentil. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasó? Nos cayó por acá en la región de rechazo. Nos cayó por acá en la región de rechazo. ¿Sí? Este es aquí nos daba esto que dejaba hacia acá 0,05. Este puntico nos dio 2,50, perdón, nos dio 1,70 y por acá nos cayó el estadístico de prueba, nos cayó por acá en la región de rechazo, 2,58. Entonces, rechazamos H0, ¿cierto? Como T0 con una confianza del 95%, rechazamos la hipótesis nula. Y cuando uno rechaza la hipótesis nula, sí puede concluir y concluimos H1. O sea, recuerden que el H1 es la técnica B, la técnica B produce mejores resultados. Produce mejores resultados. ¿Sí? Que era que la media de B, de la técnica B era mayor que la media de la técnica A. Listo. Ok. Sí, entonces ven pues que no es nada así pues como del otro mundo esto que hacemos acá. Muy bien. Bueno, nos ha rendido el tiempo. Bueno, dudas hasta ahí. Ninguna. Bueno, entonces vamos aquí. Ya por último, entonces esto era como para comparar poblaciones. Entonces tenemos el caso de comparar varianza o comparar medias. Listo. Ok. Vamos a hablar ahora de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis para una proporción. Para una proporción. Listo. Entonces, aquí supongamos x1 hasta xn una muestra observada de una Bernoulli P, ¿sí? Entonces digamos, o sea, quiere decir que estos valores son 1 o 0. Entonces, pues, pongamos un ejemplo. Que estemos mirando los estudiantes del curso de estadística, de inferencia, perdón, que tienen ojos azules, ¿sí? Entonces, si tienen ojos azules, este valor va a ser 1 o va a ser 0. Listo. 0 si no tiene ojos azules y queremos ver la proporción, cuál es la proporción, o sea, cuál es ese valor P y la probabilidad de tener ojos azules dentro del grupo de inferencia, ¿sí? Que un individuo tenga ojos azules. Ok, bueno, entonces tenemos dudas. Una persona podría decir, es el 30% de los estudiantes, no, el 70%, cosas de ese tipo. Entonces uno puede tener pruebas de hipótesis del tipo, decir, nosotros creemos que la proporción es igual a un valor P0, que es un valor del 30%, alguna cosa así, versus con que no, hay muchos más de ojos azules. Ok, entonces podría ser un caso así. O podría ser el caso en que digamos la proporción es el 70% y que alguien diga no, la proporción es menor que el 70%. Ok. O en un caso 3 que simplemente alguien diga la proporción es el 30% y otro diga no, la proporción no es el 30%, no sé cuánto es, pero es diferente al 30%. Listo. Ok, entonces son los 3 tipos de casos que podríamos tener ahí. Ok, entonces como testamos eso o contrastamos eso.
Ok, vamos a hacer un caso A, que es el caso de las muestras grandes. Muestras grandes. Cuando son muestras grandes, podemos aprovecharnos del teorema límite central y construir como estadístico de prueba. Que esto es muy parecido a cuando comparamos la media de una, hacemos pruebas para la media de una población. Construyo este valor Z0, que lo voy a llamar, bueno, sea S, la sumatoria de todos los valores. O sea, la gente que usted encontró. O sea, esta es una muestra que usted tomó. Usted tomó 20 estudiantes del curso de inferencia y encontró que 3 tienen ojos azules. Entonces aquí ese va a ser 3, ¿no? Ahí van a haber 3 unos y los otros 17 van a ser ceros, ¿cierto? Ok, entonces este estadístico S menos N por la proporción que la gente cree, lo que está en la hipótesis nula, sobre la raíz de N por P0 por 1 menos P0. Ya nosotros sabemos, ¿cierto? De la parte de distribuciones muestrales, esto, si H0 fuera verdad, si H0 fuera verdad, va a converger en distribución aquí bajo H0. Si H0 fuera verdad, esto es importante. O sea, que la proporción es P0. Si la proporción es P0, entonces se converge en distribución a una normal 0, 1. Ok. Entonces, regla de decisión, ojo que estoy considerando el caso de muestras grandes. ¿Sí? Regla de decisión. Regla de decisión es, rechazamos H0 con un nivel de significancia alfa. Profe, Hola, cuéntame. ¿qué tan grande debería ser la muestra? Así como en los anteriores, más o menos 30. Sí, sí, y la explicación, yo sé que la explicación no es muy convincente, pero es que desde ejercicios de simulación, uno inclusive cuando se vean el curso de simulación, simulen una binomial, ¿cierto? O una Bernoulli, simulen 30 Bernoulli y hagan este estadístico y hagan varias simulaciones y ustedes comienzan a ver que en realidad esto sí se aproxima a una distribución normal, ¿sí? O sea, el ejercicio sería, haga, o sea, con una muestra de tamaño 30, construye este estadístico. Coge otra muestra de tamaño 30 y construye este estadístico. Coge otra muestra de tamaño 30 y construye este estadístico. Todos los estadísticos que usted construyó, si ustedes hacen un histograma, les queda parecido a algo de la distribución normal, una campanita como la distribución normal. Entonces, desde el punto de vista de simulaciones, ya uno comienza a ver que a partir de 30 ya la aproximación es bastante buena. Listo, es más por eso. Pero eso ok, cuando estén en el curso de simulación, juegan un poquito con eso y se dan cuenta, vea, sí tenían razón, ¿sí? Listo. Pero realmente el resultado matemático es asintótico, o sea, cuando n tiende a infinito, ¿ok? Solo que, como ustedes veían en el curso de análisis numérico, uno también comienza a ver a partir de qué valor yo puedo garantizar que la aproximación es buena. Pues en estos casos en esta estadística uno comienza a ver que desde 30 ya el error que uno comete en esa aproximación ya es pequeño. Listo. Entonces, rechazo H0 con un nivel de significancia alfa, realmente, como yo estoy haciendo una aproximación, es que el nivel de significancia sea alfa, sino que es un nivel de significancia aproximadamente alfa, sí. Entonces estamos en el caso 1, para la hipótesis 1, ¿cierto? Miremos la otra es la cosa. ¿Qué favorecería la hipótesis 1? O sea, si P es más grande que mi proporción que tengo aquí, que esta proporción P0, entonces si P es grande, yo esperaría que esta S que yo tuviera, que esta S fuera mucho más grande que N por P0, porque este es el valor esperado de éxitos ahí si el verdadero valor fuera P0. Pero si P fuera más grande que P0, entonces este S debería de ser más grande. Entonces,
como para favorecer, para decir que recuerden el ejemplo, que es mal tirador, que le va a pegar en el borde, ¿cierto? Entonces aquí es rechazo H0. No, ya dije rechazo H0 con nivel de significancia alfa, que ya lo hemos dicho. En el caso 1, si primero, en este caso, si mi Z0 es mayor que el percentil 1 menos alfa de una normal, pues 0,1, ¿cierto? Aquí está la normal. 0,1, este es mi percentil 1 menos alfa, el que me deja hacia acá, alfa. Listo. En el caso 2, ok, miren, que si P es más pequeñito que P0, entonces S menos N por P0, yo esperaría que fuera pequeñito, favoreciendo por la hipótesis alternativa. Ok, entonces aquí sería si Z0 fuera menor que el percentil alfa, ¿cierto? Voy a poner aquí, para que no nos embalemos con las tablas, la palabra, este es el que me deja aquí alfa, este sería mi Z alfa, ¿cierto? Pero recordemos que por simetría, es lo mismo que tener menos Z y 1 menos alfa. Entonces, si es menor que menos Z, de 1 menos alfa. Ok. Y en el caso 3, que sea simplemente distinto, entonces sería una prueba a dos colas, ¿cierto? Esto ya, si el Z0 fuera mayor que Z de 1 menos alfa medios. ¿Sí? Miren que este es el caso en que por aquí dejo alfa medios, por acá dejo alfa medios. Este es mi Z de 1 menos alfa medios. Y por la simetría, esto es mi Z menos Z de 1 menos alfa medios. ¿Sí? Ahí está la regla de decisión cuando las muestras son grandes. Ok. Bueno. Entonces acá, bueno, para muestras grandes. Pero ¿qué pasa si las muestras son pequeñas? Entonces, si las muestras son pequeñas, no puedo hacer una regla de decisión. En realidad sí. Aquí, solo que aquí esto sí necesita un poquito más de análisis. Para muestras pequeñas, pueden hacer lo siguiente, ¿cierto? Entonces, aquí sí tienen que poner un poquito más de cuidado, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo para la prueba 2, ¿cierto? Vamos a hacerlo así, estadístico de prueba. Estadístico que voy a usar. Vamos a usar el valor S. La sumatoria de las XY. ¿Sí? Listo. Ya sabemos que esto, bajo H0, como yo estoy sumando Bernoullis independientes, esto debería ser una binomial de parámetros NP. ¿Sí? Esto debería ser una binomial de parámetros NP. Listo. Entonces, ahora aquí vamos a hacer un análisis. Bueno, si quieren les voy a poner las reglas de decisión. Regla de decisión. Y ahorita hacemos el análisis para que vean de dónde sale esto. Reglas de decisión. Rechazo H0 con un nivel de significancia alfa. Si en el caso 1, si esto es B de S-1, N, hablado en P0, es menor o igual que alfa. Okay. 2. Esto es lo que está pues, allá en el texto, pero vamos a hacer el análisis de por qué esto pasa. ¿Sí? Al final uno termina, lo que les digo, uno termina usando esto de manera, pues como vamos de recetario, ¿no?
pero es bueno entender de dónde salieron las cosas, ¿cierto? Por lo menos ver por qué lo determinaron así. Listo. Vamos a hacer un pequeño análisis de esto. 1 menos NP0. Listo. Si esto es menor o igual que alfa medios. Ok. Profe, ¿sabes ¿Dónde quién vendría está? siendo? ¿Ves? Ese sería cuando yo sumo todas las observaciones que yo tengo, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, 10 observaciones, recuerden que son unos o ceros, porque si tiene una característica o no. Entonces, digamos, yo tenía 10 observaciones y 3 tenían la característica, entonces ese es 3, ¿no? Sí, cuando yo la sumo. Ok, solo que si yo las veo como variables aleatorias, si yo sumo n variables aleatorias Bernoullis independientes, recuerden que eso da una distribución binomial de parámetros NP. Listo. Y esta B grande va a ser la acumulada de la binomial, ¿cierto? Ok, yo creo que aquí tengo el texto. El teorema que les estoy escribiendo acá, creo que lo amo de teorema. Capítulo 2 es demasiado largo acá. Yo se los muestro. Oh, me pasé. No. Test de la Poisson, que es como el mismo análisis que estamos haciendo aquí. Y el test de la binomial. Y este es el que le estoy colocando acá. Suponga que ese es binomial. Ese es el test que estamos haciendo para la proporción. Listo. Esto es lo que les escribe acá. Ok. Donde este BSNP es la función de distribución acumulada. Bueno, voy a escribirlo aquí. ¿Dónde? BSNP es la función de distribución acumulada de una binomial NP. ¿Sí? Listo. En otras palabras, pues, lo que están diciendo acá, cuando yo digo BSNP, están diciendo, tienen que sumar desde K igual 0 hasta S, hasta el valor S que le están dando, de N tomados de acá por P a la K, la distribución binomial, ¿no? 1 menos K a la N menos K. Y esto es la acumulada, ¿no? La acumulada de una binomial, hasta el valor S. ¿Sí? Hasta el valor S. Ok. Ahora vamos a analizar eso por qué, solamente como por entender. Finalmente uno podría simplemente usar el resultado, pero yo quiero es como que tratemos de hacer una breve explicación, ¿cierto? Vamos a poner aquí a modo de paréntesis, ¿cierto? Una pequeña explicación de por qué eso lo construyeron así. Listo. Entonces vamos a considerar el caso. Voy a poner acá. ¿Cuáles son los casos que estamos? Vamos a considerar el caso 2. Este caso. Listo. Voy a dar una breve explicación en el caso 2. En el caso 2, que es esta de que sea el valor P0 versus que sea menor que P0. Listo. Ok. Entonces usted viene y dice, bueno, recuerden que usted está midiendo una característica. Entonces usted viene y dice, S, sí, fue el valor observado. Valor observado de la binomial NP. ¿Sí? Entonces me explico. De los 10 estudiantes que usted midió, ¿sí? De los 10 estudiantes, vamos a poner N estudiantes en general, ¿cierto? Pero recuerden, estamos hablando de muestras pequeñas. De estos tantos estudiantes, S es la cantidad que presentaban la característica, ¿cierto? O sea, yo lo sumo, porque estos valores son 1 o 0, ¿cierto? Esto puede ser 1 o 0. Todos uno de ellos es 1 o 0, ¿sí? 1, 0. Entonces, 1 si tiene ojos azules y 0 si no los tiene. Entonces, cuando yo sumo, me está dando la cantidad de personas con ojos azules, ¿sí? Entonces, pero yo quiero contrastar. Bueno, yo creo que la proporción de ojos azules es del 80%. Alguien me dice el 80%. Entonces me dice, no, mentiras, eso no puede ser el 80%, tiene que ser menos. Allá en el salón somos más criollitos que extranjeros. Entonces ojos azules no creo que hayan tantos, ¿cierto? Entonces una persona dice, no,
el 80% no es, porque alguien le dice así a la loca, le dice, ah, no, el 80% son de ojos azules, entonces la proporción es 0.8, y usted va a decir, no, la proporción es menor. Listo. Ahora, pero ustedes solamente tomaron, digamos, 10 estudiantes, una muestra de 10 estudiantes. Entonces, digamos, son pocos datos como para poder utilizar el test anterior, que era con muestras grandes. Entonces, uno, ¿qué podría pensar? Bueno, vamos a hacer como el análisis. Listo, vea, de esas 10 personas que usted tomó, digamos, la persona perdón, ¿qué valores puede tomar esta S? ¿Qué valores puede tomar la S? S puede tomar que ninguno tenga ojos azules, que uno tenga ojos azules, que dos tenga ojos azules, tres, y así, ok, hasta por acá, el mayor valor que puede tomar es N, ¿sí? Recuerden que estos valores que toma la S están entre 0 hasta N, son los valores que puede tomar. Listo. Si estuviéramos haciendo el valor del ejemplo, que yo les estoy diciendo, alguien dice que creen que la proporción es del 80% y nosotros le vamos a decir no, allá somos más morenitos, allá no hay tantos de ojos azules, la proporción es más pequeñita que el 80%. Listo. Ahora, si este es el valor observado, de la binomial NP, ¿cierto? O sea, de la cantidad de gente con ojos azules, ok, usted, o sea, si el 80% fuera verdad, digamos que entonces una cantidad alta, o sea, si le cae a uno por acá, cerquita de n, ¿cierto? Si le cae por acá, esto favorece la hipótesis nula. Esto favorece la hipótesis nula, ¿sí? Que pese a 0.8, ¿sí? Usted esperaría, si usted dice que la probabilidad de tener ojos azules es 0.8, ¿cierto? Y cogió 10 personas, pues usted esperaría que de esas 10 personas, que hayan 8 con ojos azules, o 9, o 10, o 7, pero valores grandes, ¿cierto? Ahora, si le salen pocos valores pequeños, no le sale ninguno con ojos azules, o apenas le sale uno o dos, en realidad esto está favoreciendo, digamos, valores por acá pequeñitos, esto favorece la hipótesis alternativa. Listo. Entonces recuerden cómo construimos las pruebas de hipótesis. Yo pongo una cosa muy extrema para rechazar, muy extrema para rechazar. Si le salen muy poquitos, con los azules, entonces yo le rechazo por mucho. Listo. Si le salen muy grandes, pues no le podría rechazar. Entonces es como el ejemplo que yo les ponía del tirador, ¿cierto? Si le salen muy poquito, no creo que la proporción sea el 80%, ¿cierto? Deberían de salir bastantes de los. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, recuerden que yo quiero controlar el error tipo 1. Entonces aquí esto es una cosa muy loca. Porque mire el análisis que me toca hacer. Entonces yo voy a poner, para controlar el error tipo 1, a partir de qué valorcito por acá yo les coloco que empiece a rechazarlo, de 2, 3, desde 4, de ahí para abajo, cuando empiezo a rechazar. Entonces yo lo que voy a hacer es que la probabilidad de que mi variable aleatoria S, que viene de una binomial NP, sea menor, más pequeñito que mi valor que yo observé, dado que el verdadero valor del parámetro es P0, sea alfa. Esto es como lo que yo diría, la regla de rechazo, si S es más pequeñito que algún valor S por aquí que yo ponga, ¿cierto? Dado que el verdadero valor de parámetros, esto sería aquí, cuando yo digo favorece de 1, recuerden que estaría colocando una región de rechazo H0, ¿cierto? Rechazo H0. Entonces miren que esto es rechazar H0, rechazar H0, rechazar H0, y aquí es cuando H0 es cierta. O sea, va a controlar el error tipo 1. Ok, pero como esto es discreto, esto toma valor 0, 1, entonces yo en realidad yo no puedo que se dé la igualdad, sino que lo máximo que yo puedo hacer es que ponerlo que esto me dé menor igual que un alfa que me especifique, ¿cierto? Porque las probabilidades siempre me van a dar, como es en caso discreto, que sea menor o igual que 0, que sea menor o igual que 1, menor o igual que 2, entonces puede que me dé
pero no me va a dar un valor exacto para un alfa que yo fije, entonces lo pongo que sea menor o igual que un alfa. Así yo estoy controlando el error tipo 1. Ok, pero esto que yo coloqué aquí, básicamente, va que esto es, voy a rechazar si esta probabilidad me da más pequeñita que alfa. Va que esto que escribimos aquí, esto que escribimos aquí es justamente esta condición, BSNP0. Sí, mire que esto es la acumulada de la binomial evaluada en S con n datos con la probabilidad de P0. Aquí tengo menor o igual que alfa. Entonces miren que este es rechazo si esto pasa. Rechazo H0 si esto pasa. Ok. Es como queriéndole explicar cuál fue el análisis para ellos llegar a este resultado del caso 2. Listo. Espero haber sido un poco claro. Puede ser un poco confuso lo que les digo, pero si vuelven y me ponen cuidado, vuelven y ven el video en algún momento, yo sé que encajan un poquito ese análisis que acabo de hacer ahí. Sí, es como la intuición del resultado. Ok. De hecho, aquí voy a poner esta regla de decisión, la voy a llamar asterisco para los tres casos. Miren que aquí es menor o igual que alfa, menor o igual que alfa. O sea, en realidad nunca pongo igual a alfa, como en las otras pruebas de hipótesis, y no menor o igual, pero es más porque estamos en un caso discreto y no se puede hacer. Entonces, para que no se asusten, eh, que ese test, ¿cierto? Bueno, la regla de decisión, cuando lo lean en el libro, no vean como una cosa rara, pues, ¿cierto? La regla de decisión asterisco, ¿cierto? La denominan, cuando dan esa palabra ya, no se asusten, conservativa o conservadora, yo no sé cómo sería la mejor traducción, conservativa, ¿sí? En el sentido de que el nivel de significancia no es alfa, sino que es menor o igual que alfa. Es menor o igual que alfa. Voy a ver así con palabras mejor para que es menor igual que alfa. Listo. Ok. Bueno, eso es como el mismo análisis que acabamos de hacer. Si quiere, inclusive lo hacen. Voy a poner aquí. Pues, en realidad, pues sí, más como porque lo conozcan. Voy a poner aquí como ejercicio. Estudiar la prueba. Es exactamente el mismo análisis que acabamos de hacer aquí. La prueba de hipótesis. Para el parámetro de la Poisson. Para el parámetro de la distribución Poisson. Listo. Ok, ya regreso acá a este tablero. Les voy a mostrar qué es lo que les digo. O sea, este es el que lo dan a uno como un teorema ahí en el libro, pero es ese análisis que acabamos de hacer ahí sencillito. Opa, perdón. Y después, no, esto lo que vamos a ver después de vacaciones. Me pasé. Con este lápiz es difícil controlar el mapa. Vamos a ver si así. No, aquí ya está, razón de verosimilitud. O sea, el ejercicio que les coloqué es solamente para que miren que es la misma cosa de lo que acabamos de hacer con la binomial. Ya lo que llaman conservativo ahí. Dan una miradita, solamente de leer, como para que no se queden sin ver eso. Esta sección 12.5, ¿sí? Es el mismo análisis que acabamos de hacer. O sea, que sea menor o igual, que sea mayor.
y ponen así con las funciones acumuladas, lo que llamamos de ahí como conservativo. Pero simplemente como, o sea, en realidad el ejercicio es como razonen por qué la prohipótesis es así, o sea, la regla de decisión así, por qué la regla de decisión así. Solamente como que, piensen un poquito por qué la regla de decisión es así. Listo. Ok. Entonces es como ver, ¿qué va a poner aquí? Ver la sección 12.5 del libro. ¿Sí? O sea, en realidad es, cuando yo digo estudiar, pues ahí ya le dieron a uno cuál es la regla de decisión, pero es más como que traten de entender por qué la construcción. La construcción es como este análisis que acabamos de hacer aquí con la binomial, así para los, cuando muestras pequeñas, que sea conservativo, es la misma cosa. Listo. Bueno, ok. Bueno, yo creo que hoy, digamos que nos rindió un poco, hicimos como buenas cosas, entonces no voy a dejar ahí por hoy, voy a finalizar la grabación y ya dedicamos estos últimos minutos para aclarar dudas si tienen o para hablar acerca del curso y cómo lo vamos a continuar después de vacaciones. Voy a suspender la grabación por el momento.